Jesús se llevó a sus discípulos, a 3 de ellos, aquellos que eran más cercanos, aquellos que estaba preparando de manera especial, pues a eso se los llevó a una montaña alta. Es decir, Jesús les organizó un retiro y se fueron al monte, dice ahí, a orar. Se retiraron a orar y tuvieron una experiencia de Cristo, una experiencia de oración, una experiencia mística, una experiencia de profunda consolación. Básicamente podríamos decir que Jesús les dijo a estos 3, vengan que les voy a contar un secreto. Fueron allí y ya que no había nadie, ya que estaban a solas en lo alto, entonces Jesús descorrió el velo que cubría su rostro, el velo de su humanidad, y les permitió ver lo que había detrás de su humanidad. Les permitió tener una probadita de su divinidad. Y al contemplar la divinidad de Jesús, al verlo radiante, al verlo glorioso, entonces pudieron ver 2 cosas muy concretas, 2 experiencias. Una, vieron a Moisés, que representa la ley, y a Elías, que representa a los profetas. La ley y los profetas es la manera como los judíos llaman la Tanaj o la Biblia judía, nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ellos pudieron ver que toda la Biblia se sintetiza en una persona que estaba al centro, que es Jesús. Y hacia Él se dirigían y con Él dialogaban la ley y los profetas. Entonces, primera cosa, lograron ver que Cristo era esa síntesis gloriosa de toda esa revelación. Y no solo eso, sino que tuvieron una segunda experiencia al ver la gloria de Jesús. Vieron una nube y concretamente esta nube, de ahí salió una voz que dijo, este es mi hijo. Y cuando escucharon esto, este es mi hijo, el amado, escuchadlo, entendieron que esa voz evidentemente es la voz del Padre y la nube que los cubría es el Espíritu Santo. De manera que tuvieron una experiencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tuvieron todas estas experiencias maravillosas para que al final, cuando ellos cayeron de bruces, llenos de espanto, Jesús se acercó, les tocó, les dijo, levántense, no teman. Cuando levantaron los ojos, dice aquí, al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Jesús solo. En el fondo se dieron cuenta que toda esa experiencia de gloria se sintetizaba en una sola cosa, Cristo. Nuestra vida espiritual, que puede tener muchos elementos, muchas devociones, muchas lecturas, muchos santos, muchos elementos varios espirituales, y vivimos los sacramentos, vivimos los mandamientos y leemos la Biblia y aprendemos tantas cosas, pero al final nos tenemos que quedar con una cosa: Jesús solo. Él, Cristo, es nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de gloria. Hacia Él vamos y no debemos perder el norte. Pero vamos a fijarnos solamente en una cosa. Una vez que hemos recorrido más o menos para entender lo que ocurre en este pasaje, simplemente vamos a ver esto. Jesús les dio a estos apóstoles una experiencia de consolación. San Ignacio de Loyola enseña, él tuvo esa experiencia y toda su espiritualidad está centrada en 2 conceptos muy conocidos: la consolación y la desolación. Y él nos enseña que nuestra vida interior se mueve en esas 2 etapas: consolación, desolación. Y Dios nos regala estos momentos de consolación. ¿Y qué nos enseña San Ignacio? Nos enseña que cuando llega la desolación, hemos de recordar los momentos de consolación. Que no hemos de hacer grandes cambios en nuestra vida, no hacer mudanza, dice él. Porque es la tentación, cuando llegamos, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, en ese momento, pues nos da ganas de tirar todo por la borda, de ya no perseverar. Entonces ahí no hacer mudanza, recordar que no todo es desolación.
Y por eso a los apóstoles Jesús les regaló antes esta consolación. Estos mismos 3 son los que se llevó a Getsemaní. Y luego iban a tener esa experiencia angustiosa de la agonía de Cristo. Necesitaban tener una experiencia de su gloria para no perder la fe. También nosotros muchas veces necesitamos de estas consolaciones. Pero nos puede pasar, como Pedro, y queremos quedarnos en la consolación, y eso también nos enseña San Ignacio, que a veces decimos, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, dice él, quedémonos a vivir en esto. Ya para qué queremos lo otro, para qué queremos la vida ordinaria, para qué queremos volver a bajar del Tabor. Entonces que tenemos esas ganas de quedarnos en ese estado. Y San Ignacio nos recuerda, todavía no ha llegado el cielo. Todavía no ha llegado el cielo. No te apropies de la consolación y no la vivas como si ese fuera ya un estado, un punto de llegada, un estado definitivo en tu vida. No. Las consolaciones, es decir, los momentos de gozo, los momentos de luz en nuestra vida, son pasajeros también, son momentáneos. También las desolaciones son pasajeras, hemos de recordarlo en ese momento, nos parece que se van a quedar para siempre. Pero también las consolaciones, los gozos, las alegrías, los momentos de gloria y de luz, son pasajeros también en esta vida. Y por tanto, hemos de vivirlo con desprendimiento. Quiere decir, gózalos, pero sabiendo que se van a ir. Atesóralos en tu corazón. No te olvides de ellos, te van a servir cuando llegue, después de la luz llegará la cruz también, pero cuando llegue la cruz, saca del tesoro de tu corazón esos recuerdos, esos momentos, porque seguramente regresarán de nuevo. Por tanto, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir los momentos de cruz y los momentos de luz en su compañía, a su lado, y que no nos dejemos desviar por ninguna de estas 2 experiencias, sino que las vivamos con madurez y viendo solo a Cristo, viendo a Jesús solo. Que así sea.